Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Tal vez una de las preguntas más dolorosas que el hombre tiene a lo largo de toda la historia, ¿qué es de su vida después de la muerte? En la expresión de la fe, creo en la resurrección de la carne, los cristianos, por gracia de Dios, en la resurrección de Cristo, que nos invita a la propia resurrección, hemos encontrado la respuesta. Francisco hizo mención a esto en la catequesis del miércoles, diciendo que quien tiene miedo a la muerte es porque no tiene dentro del corazón la experiencia de la misericordia. Francisco y sus enseñanzas en la catequesis de los miércoles. Queridos hermanos y hermanas, concluyendo ya las catequesis sobre el credo, hoy quisiera detenerme en la resurrección de la carne y hablarles del sentido cristiano de la muerte y de la importancia de prepararnos bien para morir en Cristo. Para quien vive como si Dios no existiese, la muerte es una amenaza constante, porque supone el final de todo en el horizonte cerrado del mundo presente. Por eso muchos la ocultan, la niegan o la banalizan, para vivir sin aprensión la vida de cada día. Sin embargo, dentro de nosotros hay un deseo de vida, más fuerte incluso que el miedo a la muerte, que nos dice que no es posible que todo se quede en nada. La respuesta cierta a esta sed de vida es la esperanza en la resurrección futura. La victoria de Cristo sobre la muerte no solo nos da la serena certeza de que no moriremos para siempre, sino que también ilumina el misterio de la muerte personal y nos ayuda a afrontarla con esperanza. Para ser capaces de aceptar el momento último de la existencia con confianza, como abandono total en las manos del Padre, necesitamos prepararnos. Y la vigilancia cristiana consiste en la perseverancia en la caridad. Así pues, la mejor forma de disponernos a una buena muerte es mirar cara a cara las llagas corporales y espirituales de Cristo en los más débiles y necesitados, con los que Él se identificó, para mantener vivo y ardiente el deseo de ver un día, cara a cara, las llagas transfiguradas del Señor resucitado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Guatemala, Argentina y los demás países latinoamericanos. No olviden que la solidaridad fraterna en el dolor y en la esperanza es premisa y condición para entrar en el reino de los cielos. Hemos inaugurado hace unos días un ciclo, Los Caminos de Francisco, personas que han estado cerca de él y lo han acompañado en su tarea apostólica durante tiempo. El padre Fernando Cervera es conocido de Francisco desde muy chico. Su madre, nos lo va a contar, estudiaba con Bergoglio inglés. Después él se hizo jesuita y se reencontraban en el camino en la tarea apostólica en las villas en Buenos Aires, particularmente abordando el drama de la drogadependencia. El padre Fernando Cervera nos abre caminos hacia Francisco. Soy Fernando Cervera, sacerdote jesuita de la provincia argentina-uruguaya, de la Compañía de Jesús. Y bueno, alguna vez, siendo adolescente, o varias veces escuché hablar de Bergoglio en mi casa, cuando era provincial de los jesuitas. Mi madre era docente en el colegio, mis hermanos eran alumnos, y Bergoglio resonaba, porque era un provincial joven que comenzaba a hacer algunos cambios y una presencia bastante importante
todas las obras de los jesuitas. En este caso yo soy de Santa Fe, en el Colegio Inmaculada. Y además tuve una cierta amistad con mi madre. Creo que empezó a estudiar inglés con ella, no sé si están así, pero bueno, algo de eso había. Y retomé contacto, o empecé a conocerlo más personalmente cuando entré a la Compañía de Jesús. Él era el rector del Colegio Máximo, nuestra casa de estudios. Nosotros hacemos 2 años de noviciado, después empezamos los estudios y ahí ya empecé a tener un contacto muy fluido. Como decimos normalmente, es uno de los formadores, el más importante en aquel momento, que encabezaba la formación, era él. Y bueno, yo viví en esos años mucho de los criterios y de las formas y estilos que hoy se siguen trasluciendo en su persona y en su accionar. Y varios años, bueno, tuvimos muchas charlas al estilo de acompañamiento espiritual o de consulta ocasional, y en muchos de estos encuentros fue prácticamente hasta un mes antes que fuera a Roma, o poco antes quizás, y bueno, de vez en cuando, como es su estilo, algún contacto telefónico o por mail, por ahí conseguimos, ¿no? Lo que yo puedo decir de todos esos años de que he estado con él, tanto en la formación como en la vida pastoral de la parroquia que existía ahí en San Miguel, al lado de la casa de formación del Colegio Máximo, es que, bueno, primero la absoluta coherencia, ¿no?, entre lo que Bergoglio decía y hacía. Y eso para nosotros era muy fuerte como imagen, como presencia. Más o menos como se ve ahora, es una persona que no se perdía ningún detalle, tenía un seguimiento personal muy fuerte de cada uno, a pesar de que éramos muchos. En algún momento, si mal no recuerdo, llegamos a ser cerca de 100, quizás hasta que él terminó fue un poco menos, pero por ahí andaba la cosa. Además había muchos sacerdotes, muchos hermanos, mayores también, y sobre todos tenía una presencia muy fuerte. Era una persona que estaba siempre activa, podía estar escribiendo una carta importante, una entrevista con algún funcionario o alguien de importancia, y a la vez, al rato, vestirse e ir a la chanchería famosa que teníamos ahí, y después lavar la ropa y irse a la parroquia a hacer los bautismos y ver cómo enseñábamos catequesis y estar sobre los estudios y como decía, el proceso de la mayoría de nosotros. A la vez un acento en la vida comunitaria muy importante, por supuesto en la vida de oración. Bergoglio siempre nos daba retiros mensuales para todos nosotros estudiantes. Bueno, esa presencia rodeada de 1 millón de anécdotas, por supuesto. Vuelvo a repetir, creo que lo más importante para los que están viendo, los que están escuchando, es que continúa siendo así, salvando por supuesto la diferencia de funciones y de edad. Su estilo es el mismo. Evidentemente que hay cosas ópticas y modos que han cambiado, no solo por la edad, como decíamos, sino también por, bueno, distintas situaciones históricas. Él mismo ha dicho que ha tenido que cambiar muchos enfoques, y es cierto. Siendo Bergoglio obispo, todavía no arzobispo, yo empecé a trabajar en el tema adicciones, en el ámbito en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, aprendiendo primero y experimentando por dónde comenzar este apostolado, contactándome. Bergoglio fue uno de los puentes que me ayudó a contactarme con gente que incipientemente en el ámbito de la iglesia intentaba hacer algo. Yo, por supuesto, buscaba por mi lado. El hecho es que de alguna manera le acompañó desde afuera mis primeros pasos y yo diría un par de años largos este trabajo. Cuando él ya fue arzobispo y yo ya estaba bastante metido en el trabajo, bueno, yo llevé un planteo de trabajo en la iglesia. Empecé desde abajo, en realidad, tratando de ver parroquias, comunidades, de ir a las reuniones de sacerdotes, de los decanatos. Y
creo que él como arzobispo vio mucho más la necesidad de comprometerse como iglesia en esto desde el trabajo, como ustedes probablemente ya conocen, de los curas villeros. Yo empecé con el padre Pepe en la Villa 21, 24 y Zabaleta a intentar hacer algo. Intentamos y vimos la opción comunitaria como un modo de recuperación, lo que ahora llaman muchos los centros barriales, que es lo que están difundiendo. En aquel momento fue eso, un modo comunitario donde todos teníamos que ayudar a una reinserción social desde el comienzo. Bergoglio apoyó esto, lo apoyó sobre todo a través de las parroquias de los curas villeros. Yo fui contribuyendo y su compromiso fue siempre desde una mirada de iglesia y de una mirada evangélica, ¿no? de la persona, del Cristo pobre y sufriente. A medida que el trabajo fue creciendo, fue apoyando cada vez más ese compromiso, sobre todo siempre más enfocado en esta realidad de los barrios carenciados. Y después, a nivel iglesia, surgió la propuesta de hacer una pastoral nacional de algunos obispos, sobre todo Monseñor Casareto. Él apoyó esa idea, apoyó que yo participara en eso, y yo diría que, en líneas generales, Bergoglio en este compromiso de la droga, como en otros problemas como la trata de blancas, que ha sido, y de personas en general, su presencia, su mensaje ha sido muy fuerte, que se ha difundido mucho menos en los medios, ese tipo de intervención suya, pero estuvo siempre constante. Y a medida que la iglesia se fue metiendo desde las comunidades, Bergoglio fue haciendo mucho más activa su presencia y su participación, apoyando a las comunidades sobre todo. Después, obviamente, siendo arzobispo, varios de sus mensajes han ido dando puntadas y claridad en este tema, pero sobre todo yo creo que lo fundamental de él ha sido apoyar a los que trabajaban, o a los que trabajábamos, unos más en primera línea, otros más en segunda línea. Y sin él hubiera sido muy difícil llevar adelante todo ese trabajo de las villas. Muy, muy difícil hubiera sido, porque fue una innovación el modo en que se trabajó, fue una innovación la vicaría que se creó sobre el tema de las villas. El modo, el estilo de los curas villeros evidentemente está influido por su visión de la religiosidad popular. Y bueno, además la prosecución de medios, ¿no? Para poder trabajar en todo esto, Bergoglio siempre apoyó mucho. Hubo apoyo exterior, financiero y de otras cosas que no fue el único, pero digamos, tuvo bastante influencia en todo esto. Cerramos nuestro encuentro Francisco a Diario en esta ocasión haciendo mención a Evangelii Gaudium, porque nos ha dejado Francisco una inmensa posibilidad de abordar la nueva evangelización desde su estilo y desde su perspectiva. Seguramente nos va a llevar muchísimos programas comentar, analizar, ahondar y poner testimonios diversos de lo que esta carta apostólica en el anuncio gozoso del Evangelio nos va a dejar de la mano de Francisco. Es su estilo, es su marca. Francisco nos muestra un rumbo. El gozo y la alegría abren caminos a la nueva evangelización. Te invitamos a que nos sigas acompañando en Francisco a Diario la próxima semana. No dejes de acompañarnos vos con tu aporte generoso y voluntario enviando un mensaje de texto al 0351 152 000040. Poné María TV y nosotros vamos a interpretar tu voluntad de acompañar esta tarea de evangelización a través de la televisión. Muchas gracias. Nos encontramos en Francisco a Diario el próximo domingo.